porque el outcome primario era la mortalidad o los nuevos eventos cardiovasculares, ¿no? Bueno, eso fue el ensayo Courage. Luego tenemos, al poco tiempo, 2 años después, en el ensayo del BARI-2, que tomó a pacientes solamente con diabetes mellitus, con el diagnóstico de diabetes mellitus, y lo que hace este estudio es tener a 2 grandes grupos, ¿no? Un grupo de intervención percutánea con terapia médica óptima versus terapia médica óptima, y otro de revascularización por cirugía abierta más terapia médica óptima versus terapia médica óptima, ¿no? Que después se combinaron estos grupos en la parte de revascularización, que se combinaba la percutánea con la cirugía, versus la de terapia médica óptima solo, ¿no? Y el outcome primario era muerte a los 5 años, que lo vemos en este primer cuadro, en el cuadro A, en los cuales también podemos observar que la mortalidad, o bueno, que aquí está visto como la supervivencia, no había ninguna diferencia significativa, ¿no? Mientras en el grupo de terapia médica óptima era 87.8, la supervivencia, en el otro grupo era 88.3 a los 5 años, ¿no? Y con respecto a cuadro C, a eventos cardiovasculares nuevos, también no hubo ninguna diferencia significativa en ninguno de los 2 grupos combinados, ¿no? Es decir, revascularización versus terapia médica óptima. Este otro estudio, que es el FAME2, que lo que hizo, publicado en 2012, que lo que hizo es reunir a 888 pacientes, ¿no? La idea inicial, el protocolo, quería reunir a 1.632, pero separó el estudio por los resultados que, en teoría, beneficiaban a la intervención percutánea, ¿no? Los pacientes fueron tomados o incluidos con un FFR anormal o con la Fractional Flow Reserve, menor de 0.80, ¿no? Y lo dividió en 2 grupos, en el intervencionista, nuevamente con terapia médica óptima versus terapia médica óptima sola. Entonces, este estudio, si nosotros vemos, el outcome primario era mortalidad, también por eventos cardiovasculares, o mortalidad en verdad juntas, ¿no? Que podemos verlo en el cuadro A. Y que vemos que el outcome primario aumentaba mucho más la mortalidad aparentemente en la terapia médica óptima, ¿no? Y específicamente, si lo desglosamos, el outcome primario, que se dividía en muerte por cualquier causa, en infartos o necesidad de revascularización urgente, vemos que el outcome primario aumentaba en la terapia médica óptima, no por la muerte de los pacientes ni por nuevos eventos de infarto, como podemos ver en el cuadro B y C, que era prácticamente lo mismo, no era significativamente diferente, sino aumentaba por el cuadro D, ¿no? Que era la necesidad de revascularización urgente. Es decir, este outcome primario aumentaba porque los pacientes del grupo de terapia médica habían tenido que ingresar, según el estudio, a una revascularización urgente. Pero algo que vale la pena recalcar es que esta necesidad de revascularización urgente no fue dada por un evento agudo coronario, ¿no? Como podemos ver en este cuadro, la diferencia entre nuevos cuadros de eventos coronarios en verdad no fue muy diferente, fue 3.4 en el grupo de intervencionista y 3.2 en el grupo de terapia médica, ¿no? Entonces, probablemente algo que mencionaban los artículos era que esta necesidad de revascularización puede haber sido un poco subjetiva, ¿no? Dado que tanto los médicos como los pacientes, al saber que no habían ido a una terapia intervencionista, tenían mucho más miedo, más necesidad de querer controlar sus síntomas anginosos, ¿no? Entonces, probablemente hay un sesgo ahí que no se haya tomado en cuenta antes. Luego tenemos prácticamente penúltimo estudio con respecto a esta diferencia entre intervención versus terapia médica óptima, que es el estudio de isquemia, publicado en el 2020, que lo que quería hacer era probar su hipótesis de que la estrategia invasiva inicial más revascularización era superior a la terapia médica óptima sola inicial, ¿no? Entonces, algo que el estudio tomaba en cuenta era que los grupos que iban a la revascularización tenía que ser una revascularización completa, es decir, de todas las lesiones severas, y que se iban a usar stents todos de última generación o medicados, ¿no? Para poder, en ambos grupos, se tomó solamente aquellos que tenían isquemia moderada severa mediante el test estresante, en específico de ecoestrés, y se excluyó a todos los pacientes que tengan enfermedad de tronco, isquemia leve o nula, angina de clase 3 o 4, falla cardíaca y en especial aquellos que tenían FEBI menor del 35%, ¿no? Y a todos los pacientes que tenían terapia médica óptima, que era en ambos grupos en verdad, abarcaba tanto la terapia farmacológica como de cambios de estilo de vida y la terapia antiisquémica, ¿no? Y algunos otras metas con respecto al LDL, a la presión arterial y a la hemoglobina glucosilada, que tenía que estar en una terapia médica, digamos, un poco agresiva en ambos grupos.
Entonces, y lo que podemos ver aquí es prácticamente muy parecido a lo que hemos visto en los estudios anteriores, ¿no? Que el outcome primario, que era mortalidad, no era muy diferente al final, específicamente por algunas causas de muerte en general, y que si bien es cierto, el grupo conservador tenía más índice de infartos espontáneos, esto era equiparable con el grupo intervencionista, que también tenía más índice de infartos, pero periprocedimentales, ¿no? Es decir, el grupo conservador tenía más infartos a largo plazo espontáneos, mientras que el intervencionista tenía más infartos periprocedimiento, ¿no? Esto al final se equiparaba y no hacía ninguna diferencia estadísticamente significativa. Al final, si juntamos todos los estudios hasta ahora vistos en un metaanálisis y los dividimos en dos, tanto en la parte A, en la parte de arriba, en la mortalidad versus de ambos grupos, y en la parte B, con respecto a nuevos eventos de infarto, podemos ver en los cuadros de la derecha del OR que ninguno tuvo un efecto, una asociación estadísticamente significativa, ¿no? Ni en mortalidad ni en nuevos eventos coronarios. Bueno, aquí para mostrarles un poco de los clinical outcomes que ya hemos revisado. En los estudios, como podemos ver, la mortalidad era muy parecida en todos, especialmente en el CURACH, que era 8.3 en la terapia médica versus 7.6 en el intervencionista. En el phase 2, 5.2 en la terapia médica versus 5.1 en el intervencionista. Y en el isquemia, la mortalidad de los 5 años, 8.3 en la terapia médica versus 9 en la intervencionista, ¿no? Como vimos, no había ninguna diferencia significativa con respecto a la mortalidad y los eventos nuevos, ¿no? Entonces, algo que se centró más era cómo iba con respecto a los síntomas, ¿no? A la angina. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo intervencionista versus el grupo de terapia médica? Y lo que se vio es que, especialmente en el estudio CURACH y después en el isquemia, es que los pacientes que iban al grupo intervencionista sí tenían un mejor control de la isquemia, especialmente a corto plazo, ¿no? En algunos estudios en los primeros 3 meses, otros estudios hasta los primeros 36 meses, pero que de pasado este tiempo, al final, la cantidad de pacientes que estaban libres de isquemia era prácticamente igual, ¿no? Se equiparaba y eran muy parecidos en ambos grupos. Pero inicialmente sí tenía mejor control con el grupo intervencionista. Bueno, este cuadro sobre la fisiopatología del síndrome coronario agudo versus el síndrome coronario crónico nos dice que el hecho de tratar una arteria severa en síndrome coronario crónico no nos asegura que un paciente no pueda tener un evento agudo. ¿Por qué? Porque las placas o las lesiones leves pueden terminar haciendo una nueva oclusión porque pueden ser placas inestables, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que vemos en el síndrome coronario agudo, que sí hay que tratar aquellas placas que tienen una lesión o severa o que hayan tenido una oclusión total, ¿no? Entonces, en los estudios epidemiológicos se ha visto que las lesiones leves en los pacientes crónicos pueden terminar haciendo una oclusión total y que el hecho de tratar una lesión severa crónica no nos asegura que no va a tener un nuevo evento el paciente. Y por mi parte, en este último cuadro, es un algoritmo que propone el artículo que ve el estudio de isquemia, en los cuales a los pacientes con dolor torácico crónico, que no tengan síntomas de anginosos clase 3 o 4, o que no tengan una angina inestable, podemos hacerle un ecoestrés o un test estresante, siempre y cuando tengan una buena FEDI, y que aquellos pacientes que tengan una isquemia moderada severa, justo como se seleccionó en el estudio de isquemia, se le debe hacer una angioten coronaria para descartar que no tenga enfermedad de tronco. Y si es así, si no tiene enfermedad de tronco, se puede hacer la decisión en conjunto con el paciente, ¿no? Si se decide ir por la parte intervencionista o ir por la terapia médica óptima, ya que no había mostrado mucha diferencia en la mortalidad o ninguna diferencia en la mortalidad. Si el paciente tiene una isquemia leve o nula, lo óptimo sería que vaya a terapia médica, ¿no? Y dependiendo si controla o no los síntomas a los 3 a 6 meses, continúe o vaya a un cateterismo cardíaco. Y si tiene una isquemia muy severa, sí debería ir de frente, así como si tiene una FEI menor de 35 o una enfermedad de tronco, debería ir inmediatamente a cateterismo para poder evaluar las lesiones. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ya, muy bien. Solo recuerden el tiempo, por favor. Ya, ajustémonos a los 15 minutos. Recuerden, IMA no es sinónimo de infarto. Cuando ustedes hablen de IMA o IAM, es infarto agudo de miocardio, infarto de miocardio agudo. El IMA más se asocia a insuficiencia mitral aguda.
Así que siempre es bueno corregir también las terminologías. Muy bien, continuamos. ¿Quién sigue? Giancarlo, creo, ¿verdad? Sí, doctor, sigo yo. Dale, Giancarlo. Bueno, anteriormente, en lo que mencionó José, la mayoría de estudios eran hechos en personas que tenían una fracción de eyección mayor a 35%, así como también tenían enfermedad coronaria moderada para no tan severa, digamos, ¿no? Pero sí existieron estudios en los cuales eh, abarcaron pacientes que tenían fracción de eyección menor a 35% y también enfermedad coronaria severa. Uno de estos se hizo en el 2002, ¿no? Recopiló información desde el año 2002 hasta el 2007 y es el estudio Stitch, ¿no? El cual evaluó el CABG o la cirugía aortocoronaria mediante puentes, ¿no? En pacientes con disfunción ventricular izquierda. Entonces, en ese estudio se obtuvieron 1.200 pacientes, los cuales, como dije, abarcaron a pacientes que tenían una fracción de eyección menor a 35% y enfermedad coronaria severa tributaria de revascularización quirúrgica, ¿no? Lo típico en ese estudio que fue los pacientes tuvieron una mediana edad de 50 a 60 años, ¿no? Se obtuvo como un outcome primario muerte por cualquier causa y como un outcome secundario muerte por causas cardiovasculares o muerte o hospitalización por causas cardiovasculares. Se disgregaron en dos grupos, pacientes que estaban sometidos a terapia médica óptima, 602, y pacientes sometidos a terapia médica óptima más revascularización quirúrgica, que fueron 610. Estos eran operados dentro de los 14 días post-aleatorización. En total, se sometieron 555 pacientes a cirugía del grupo de revascularización y 100 pacientes del grupo que estaba en tratamiento médico óptimo. ¿Cuáles fueron los resultados? Se vio de que no existía diferencia estadísticamente significativa en cuanto al outcome primario, ¿no? Pero sí hubo diferencia significativa en cuanto a los outcomes secundarios, ¿no? En cuanto a las causas de muerte cardiovascular, a la hospitalización por falla cardíaca o muerte por cualquier causa. Cualquier causa. Todos los outcomes secundarios, bueno, la mayoría de ellos favorecieron al grupo de revascularización quirúrgica, a excepción de los 30 primeros días, ¿no? En los cuales se vio mayor mortalidad en los pacientes que tenían, que eran sometidos a cirugía de reperfusión, ¿no? Se vio de que los pacientes que tenían sometidos a terapia médica óptima tenían menor mortalidad que los otros, ¿no? Probablemente porque por los factores de riesgo que habían en cuanto a la cirugía pre, intra y postoperatorio, ¿no? Que hubo mayor mortalidad en los pacientes sometidos a cirugía. Entonces, según la gráfica, en cuanto al outcome primario, vio de que no había diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad por cualquier causa. Tampoco se evidenció, perdón, acá sí se vio diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los outcomes secundarios, ¿no? Tanto en la muerte por causas cardiovasculares o en la muerte por cualquier causa o hospitalización por causas cardiovasculares, ¿no? Favoreciendo durante las primeras etapas del estudio, los resultados eran similares, pero a medida que avanzaba el tiempo, se iba desagregando las curvas, ¿no? Favoreciendo a mayor tiempo a los grupos al grupo que estaba sometido a cirugía de repercusión quirúrgica. Entonces, las conclusiones de ese estudio, como en cuanto al outcome primario, dicta que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? En los dos grupos de estudios. Pero en el outcome secundario sí hubo diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Para las causas de muerte por cualquier causa o hospitalización por causas cardíacas o cualquier causa que favorecían a los pacientes sometidos a revascularización quirúrgica, a excepción de los primeros 30 días en los cuales era favorable para los pacientes en terapia médica óptima. Entonces, como vimos anteriormente, las curvas
mostraron que había mayor beneficio en los, digamos, a la larga, ¿no? Durante las primeras etapas era similar la mortalidad en ambos pacientes, o en ambos grupos, perdón dicho. Y conforme pasaba el tiempo, favorecía a los pacientes que estaban en el grupo quirúrgico. Es razón por eso de que se hizo una extensión del estudio, ¿no? Llamado Stitches. Este se hizo en un promedio de 9.8 años, ¿no? En sí 10 años, que tomó a los mismos pacientes que fueron evaluados en el estudio Stitch. Entonces, de esos pacientes murieron 25, ¿no? Durante el estudio, y solo se consignaron 1.187 pacientes. Los mismos criterios de inclusión, ¿no? Que era fracción de eyección 35% o la enfermedad coronaria tributaria de revascularización quirúrgica, el mismo outcome primario, pero varió un poco en los outcomes secundarios, ¿no? Se obtuvo los dos primeros outcomes secundarios de manera similar al anterior estudio, pero se agregó la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la muerte por cualquier causa o hospitalización por cualquier causa, o muerte por cualquier causa o criterio de revascularización. Entonces, en este estudio se evidenció de que hubo ya diferencias estadísticamente significativas a favor de los pacientes revascularizados, ¿no? Obteniendo menor muerte en los que eran sometidos a esta, tanto para el outcome primario como para los outcomes secundarios, ¿no? Vio que los pacientes que estaban en el grupo de revascularización tenían mejor beneficio que los pacientes que eran sometidos a terapia médica óptima, ¿no? Y este es el cuadro que nos muestra, o la gráfica que nos muestra el outcome primario, ¿no? El que él nos indica, pues, de que había menor cantidad de muertes en los pacientes sometidos a revascularización que los pacientes sometidos a terapia médica óptima, con un tiempo de vida media aproximadamente para los pacientes quirúrgicos de 7.7 años y en contraparte los de terapia médica óptima de 6.2 años, evidenciando que había mayor supervivencia en los pacientes quirúrgicos, en sí un total de 1.44 años. Y lo mismo para los outcomes secundarios, ¿no? Que se vio de que había mayor beneficio con los pacientes que eran sometidos a cirugía, a diferencia de los pacientes que eran sometidos o eran tributarios de terapia médica óptima, tanto para las muertes para causas cardiovasculares o las muertes por cualquier causa o hospitalización por causas cardiovasculares, ¿no? Pero al igual que vimos en el estudio Stitch, vemos de que el beneficio se da principalmente a la larga, ¿no? O sea, como vemos en el outcome primario, durante los primeros 2 a 3 años había similar mortalidad en ambos grupos, pero mientras avanzaba el tiempo se evidenciaba de que había mejora en la sobrevida de los pacientes revascularizados, ¿no? Entonces, se vio de que la tasa de muerte por cualquier causa, tanto por el outcome primario como el outcome secundario, era 16%, o daba una sobrevida mayor de 16% en los pacientes que eran sometidos a revascularización a comparación de los pacientes con terapia médica óptima, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de estudios de que comparaban la reperfusión quirúrgica, ¿no? A comparación con la terapia médica óptima. Pero con el advenimiento del intervencionismo y la terapia de repercusión percutánea, no existía hasta entonces un estudio que evidenciara o que comparara la revascularización percutánea junto a la terapia médica óptima. Es por eso que se hizo el estudio REVIVE, ¿no? Entonces, se recopiló datos desde el año 2013, ¿no? Se hizo por un seguimiento un seguimiento de aproximadamente 41 meses, ¿no? En pacientes que se eligieron para que ingresaran al estudio. Estos pacientes eran en total 700, ¿no? Los cuales tenían que cumplir ciertos criterios, que tengan una fracción de eyección menor al 35%, que tengan enfermedad coronaria severa y extensa, lo cual eran categorizados por un score que es de la Escuela Británica de Cardiología Intervencionista, ¿no? Lo cual es un score mayor a 6 significa que era severo, y también evaluaron la viabilidad miocárdica, ¿no? Que al menos
haya compromiso de mayor o igual a 4 segmentos que puedan ser vascularizados mediante cateterismo o mediante reperfusión percutánea. Principalmente esto se evaluó por resonancia magnética cardíaca, pero también hubieron otras pruebas de viabilidad que fueron usadas, pero el 70% fueron por resonancia magnética cardíaca. Entonces, se randomizaron en 2 grupos, ¿no? Pacientes que recibieron terapia médica óptima sola y pacientes que tuvieron terapia médica óptima más reperfusión percutánea. El outcome primario se dio la muerte por cualquier causa o hospitalización por falla cardíaca, ¿no? Y como outcomes secundarios principales tuvieron la valoración de la fracción de eyección a los 6 y a los 12 meses y la calidad de vida hasta los 2 años. Esto evaluado por 2 scores principales, ¿no? Uno el de la ciudad de Kansas y otro que es por el Euroqual. Entonces, 2 grupos. De terapia médica óptima, 353 pacientes y terapia médica óptima más repercusión percutánea, 347 pacientes, ¿no? Miremos que la mediana edad fue diferente que en el estudio Stitch, ¿no? Estos pacientes tuvieron una mediana edad de 70 años aproximadamente. Eran pacientes que no eran tan sintomáticos, no tenían angina y una clase funcional NYHA de 1 a 2. Y otra característica de esos pacientes que eran pacientes bien tratados, ¿no? Que tenían opción a tener buenos tratamientos médicos, digamos, ¿no? Aparte de los IE, Casaras o beta-block, recibieron un antagonista receptor de mineralocorticoides o incluso algunos dispositivos de falla como DICE, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué es lo que se vio? De que no existió diferencia estadísticamente significativa, ¿no? En tanto para el outcome primario como el outcome secundario. A diferencia de que sí hubo diferencia significativa a favor de los pacientes que eran revascularizados en cuanto, perdón, mejor dicho, a los pacientes que recibían terapia médica óptima se vio que tenían mayor posibilidad de una revascularización percutánea no planeada, ¿no? Como vimos acá. Esto probablemente porque tenían mayor posibilidad o eran mayormente tributarios de tener infartos de manera espontánea. Y los demás resultados en cuanto al outcome primario y secundarios no fueron a favor de los pacientes que tenían terapia médica óptima. Entonces, vemos acá los resultados del outcome primario, ¿no? Que fueron 138 pacientes que fueron sometidos de mortalidad en cuanto a la terapia médica óptima y 128 pacientes que fallecieron, o 129 pacientes que fallecieron en los pacientes revascularizados, no habiendo diferencia estadísticamente significativa. Y en los outcomes secundarios, que estos gráficos no están en el cuadro anteriormente mostrado, que fueron 2 de los principales outcomes secundarios, ¿no? En cuanto a la valoración de la FEBI y la valoración de la calidad de vida, ¿no? Vemos que la fracción de eyección en los pacientes sometidos a terapia médica óptima durante los primeros 6 meses tuvieron una elevación o una ganancia de 3.4% en cuanto a la fracción de eyección, pero un decremento al año que llegó a subir hasta 1.1%. A diferencia de los pacientes revascularizados, los cuales tuvieron un incremento progresivo, ¿no? Que fue de 1.8% a los 6 meses y a 2% al año, ¿no? Lo cual no hubo tanta variabilidad en cuanto a este outcome. Y en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Hubo diferencia a favor de los pacientes revascularizados durante los primeros 6 meses, pero a medida que avanzaba el tiempo y en sí a los 2 años se equipararon ambos grupos, ¿no? Entonces, en cuanto a la calidad de vida, sintomatología, a la larga, en sí 2 años tomo como punto de corte, la sintomatología y la calidad de vida fue similar en ambos pacientes, ¿no? Y esto es lo que mencioné anteriormente, ¿no? De que la revascularización no planeada se dio más en los pacientes que eran sometidos a terapia médica óptima, ¿no? A diferencia de los que ya eran revascularizados. Entonces, nos dieron cuáles fueron las conclusiones,
¿no? Que como onco primario no hubo diferencia significativa en cuanto a la muerte por cualquier causa, ni hospitalización por insuficiencia cardíaca, y como onco secundario, en cuanto a la repercusión percutánea, existe una mejora incremental de la fracción de eyección, ¿no? Casi equiparable con la terapia médica óptima, y una diferencia sostenida en la calidad de vida en cuanto a una mediana de 3.4 años, ¿no? Pero eso es equiparable, como vimos anteriormente, junto con al igual que la terapia médica óptima, ¿no? Entonces, cabe pensar, hablando de estos dos estudios anteriores, de que el Stitch es mejor que el Revive. Podría ser, ¿no? Porque si tenemos un paciente que tenga, por ejemplo, 50 años de edad, tenga enfermedad de tres vasos, ¿no? Enfermedad severa, preferiríamos revascularizarlo quirúrgicamente que percutáneamente. Probablemente sí, porque vemos de que la mediana de supervivencia a largo plazo es mayor con los pacientes revascularizados quirúrgicamente, ¿no? Y eso es una disyuntiva que se discute, ¿no? Que no se sabe si realmente uno es mejor que otro. Cabe mucho recalcar que se tiene que ver la experticia también de los cirujanos o de los intervencionistas, o también la terapia que se va a utilizar en los diferentes pacientes. Y es por eso que tenemos que tener ciertas consideraciones y ciertas diferencias que se hicieron en ambos estudios, ¿no? Para el estudio Stitch, este se realizó en 27 países, los cuales fueron involucrados, ¿no? A diferencia del estudio Revive, que solo se hizo en un país, ¿no? El reclutamiento fueron en épocas diferentes. En el 2002 para el Stitch y en el 2013 para las personas del Revive. La cantidad de pacientes evaluados fue casi el doble para el estudio Stitch, ¿no? 1.212 a diferencia del Revive, ¿no? Y el seguimiento, tenemos que tener en cuenta de que se hizo en 55 meses como primera instancia en el estudio Stitch, pero se hizo una segunda instancia, la cual llevó hasta los 10 años. En cambio, en el Revive se hace un seguimiento por unos 41 meses, que probablemente si ampliamos el estudio haya diferencias a favor de la repercusión percutánea, ¿no? Otra cosa que no mencioné fue el tema de la viabilidad miocárdica, ¿no? La viabilidad miocárdica enfatizó o fue uno de los criterios de inclusión de los pacientes que entraron al estudio Revive, ¿no? El estudio Stitch no enfatizó tanto la viabilidad miocárdica, y sí, los pacientes que eran sometidos a un estudio de viabilidad fueron realizados mediante tomografía computarizada por emisión de positrones, ¿no? Pero no se sabía realmente si los segmentos que eran evaluados eran totalmente viables, ¿no? O sea, no se sabía en sí la viabilidad de la viabilidad cardíaca de cada paciente, que es probable que mediante cirugía eran todos segmentos viables, ¿no? Y entonces le fue bien a la larga. Tanto que fue la diferencia que se hizo en el Revive. Y la edad media, ¿no? La edad media, principalmente para los pacientes que se sometieron al estudio Stitch, fue de 60 años, y a los pacientes que estuvieron en el estudio Revive fue de 70 años, ¿no? Los cuales tenían mayor riesgo, pero hay que tener en cuenta que eran mejor tratados. Si en el estudio Stitch solo se utilizó metabloqueadores y EKG-2, en el estudio Revive, aparte de estos dos, se utilizaron ARNIS, ¿no? Y SGLT2, lo cual probablemente con la mejora o la terapia médica propuesta, que es la terapia pues actual o de mejor calidad, o que se ha evidenciado que tiene mayor beneficio que solo beta-bloquía y yecas o aras, es de que nos haya dado un mejor resultado, ¿no? Al comparar la repercusión percutánea con la terapia médica óptima. Entonces, cabría disyuntiva en sí de que se podría comparar la repercusión percutánea con la repercusión quirúrgica, y aparte la terapia médica óptima. Se piensa o hay como se piensa, mejor dicho, que algunos planean hacer ese estudio, pero no está del todo dicho. Bueno, doctor, eso es.
Muy bien, Giancarlo. Creo que la última parte resume bastante la esencia. Mientras va cargando, voy a hacer una pregunta acá, mientras van ustedes cargando su aplicativo, el Kahoot. Tú también mencionas en el Revive que el mayor beneficio de la intervención está en aquellos que, bueno, se da debido a la revascularización no planeada que se da más en la terapia médica, ¿no? Al igual que lo que mencionó José, me parece, esta revascularización no planeada siempre está sujeta a un sesgo porque es operador dependiente. La pregunta sería, y tú mismo lo has mencionado ahí, si es que esta revascularización no planeada es por infartos de miocardio o es revascularización no planeada porque de repente el investigador considera que el paciente deba ser tratado, aún sin saber los resultados del ensayo clínico. ¿Recuerdas eso? O sea, ¿a qué se debió que estos pacientes de la terapia médica en el Revive tengan más tasa de revascularización no planeada? ¿Debido a infartos o debido a eventos crónicos? Sí, o sea, fue mayormente a causa de infartos miocardio, de infartos agudos de miocardio de manera espontánea, ¿no? Que se dio la mayor cantidad de revascularización. Esto debido pues a que pueda que a pesar de que sean tratados, puede haber ruptura de placa, ¿no? Y lo cual les podrían condicionar a que haya un infarto de miocardio. Sin embargo, cuando uno ve las tasas de infartos en el Revive, le estoy hablando no en el Stitch ni en el Stitches, las tasas de infartos periprocedimientos espontáneos, incluso de muerte súbita, y eso lo ves en la tabla, es equivalente, al igual que sucedió en los otros estudios, ¿no? O sea, no hubo, si bien es cierto, numéricamente pudo haber más eventos espontáneos en el brazo conservador, pero la diferencia en el grupo total no se dio. Entonces, esto nos habla de que la revascularización no planeada probablemente no haya sido consecuencia de un infarto necesariamente, sino también por eventos coronarios crónicos, ¿no? Eso lo ves en la tasa, en la tabla de resultados, donde las tasas de infarto fueron similares, ¿ya? Y lo otro, el cuestionamiento que se está dando por el Stitch versus el Revive es, ahí está, ahí donde ves tú la tasa de infartos más arriba, ¿no? La gran diferencia es, recuerden que en el Stitch no hubo diferencia en el estudio primario, pero sí en el Stitches a 10 años. Entonces, algo que se espera antes de concluir definitivamente cuál es mejor en el Revive es que tengamos que esperar los resultados a largo plazo, de repente en unos 4 años más, para ver la diferencia, si es que sea una diferencia tardía, como la que se sucedió en el Stitches. Sí, pues en el Stitches. ¿Ya? Ok, entonces, a ver, una pregunta vamos a lanzar. A ver acá. Por alguna razón no puedo compartirla. Vamos a seguir con la siguiente presentación mientras arreglo esto de las preguntas, ¿sí? ¿Quién sigue? Creo que sigue Sol, ¿verdad? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Continúa.
Si nos escuchas, ¿verdad, Sol? Sí, doctor, estoy tratando de conectar la Ya, muy bien. diapositiva, está cargando. Ok, ok. ¿Se logra ver la pantalla? Ya está cargando ya. ¿Se ve la diapositiva? Ahora sí, ponla en modo presentación y ahí ya la tenemos. Ya. Bueno, continuando con la exposición, me toca hablar sobre lo que es el tratamiento. Eh, bueno, está enfocado en las recomendaciones de la guía de práctica clínica, ¿no? Por los síndromes coronarios crónicos de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por una guía de práctica clínica? Esta básicamente va a tener como objetivo reunir y evaluar toda evidencia que no sea relevante y que esté disponible de un tema, ¿no? Para poder ayudarnos a nosotros como profesionales de salud para tomar decisiones en un determinado paciente para valorar riesgo-beneficio de acuerdo a un procedimiento diagnóstico o terapéutico que tomemos ante él, ¿no? Con respecto a las recomendaciones, se dividen en tres clases. La clase 1, en la cual nos mencionan que está indicado o se recomienda debido a que es beneficioso, útil y efectivo. En la clase 2, que se divide en clase 2A y clase 2B, en la clase 2A nos mencionan que se debe considerar porque está a favor de la utilidad y eficacia, y en la clase 2B, que se puede recomendar ya que la utilidad y eficacia está menos establecida de la evidencia opinión, ¿no? Y la clase 3 no se recomienda porque en algunos casos ha sido perjudicial. Con respecto a los niveles de evidencia, tenemos tres. El nivel de evidencia A, en lo cual nos refieren que los datos son de múltiples ensayos clínicos, aleatorizados o metaanálisis. Los niveles de evidencia B, que son de grandes estudios o de un único ensayo clínico aleatorizado. Y el nivel de evidencia C, en lo cual está básicamente de pequeños estudios, registros, opinión de expertos, ¿no? Bueno, con relación al tratamiento farmacológico, los objetivos se van a basar en disminuir los síntomas de angina, isquemia inducida por el ejercicio y prevención de riesgos de eventos cardiovasculares, ¿no? Por ende, el infarto de miocardio y la muerte es asociada a enfermedad coronaria, ya sea por un evento trombótico agudo y al mismo la aparición de disfunción ventricular. Bueno, con respecto a la prevención de eventos, hay que tener en cuenta que la base del tratamiento antitrombótico tras un infarto de miocardio o un ICP es la terapia doble, ¿no? Antiplaquetaria. Acá nos mencionan en la guía de que un paciente que tenga como antecedente un infarto de miocardio o que ha sido revascularizado, pues debe darse lo que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Igualmente nos mencionan que un paciente que no posea ninguno de estos dos antecedentes, o sea, que no haya tenido un infarto de miocardio o que no sea revascularizado, pero que contemos con una evidencia por una prueba de imagen de enfermedad coronaria, se debe considerar administrarle el ácido acetilsalicílico. También nos mencionan que si el paciente no tolerara el ácido acetilsalicílico, nos recomiendan el uso del clopidogrel, ¿no? Ahí mencionan lo que es un estudio CAPRI en el cual ven el beneficio del clopidogrel comparándolo con el ácido acetilsalicílico para lo que es la prevención de eventos cardiovasculares, ¿no? En pacientes que han tenido una historia de infarto de miocardio, una enfermedad arterial periférica bueno, aquí básicamente se menciona con respecto a los riesgos, ¿no? El riesgo isquémico y los riesgos hemorrágicos. En caso de riesgo isquémico alto, nos mencionan que son en pacientes que tienen una enfermedad coronaria multivaso difusa y agregado a este que tengan enfermedad arterial periférica, una diabetes, infarto de miocardio recurrente, ¿no? Igual en relación al isquémico moderado, en que sea un paciente con enfermedad coronaria multivaso, que tenga diabetes, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, y con relación al riesgo hemorrágico,
alto, que tenga coagulopatía, antecedente de hemorragia digestiva alta, edad avanzada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un paciente que tiene como tal un riesgo alto de un evento isquémico, pero no tiene un evento hemorrágico alto, se le puede agregar un segundo fármaco, ¿no? Antitrombótico, sumado al ácido acetilsalicílico como una prevención secundaria. Igualmente, si es que el paciente tuviera un riesgo isquémico moderado y un riesgo hemorrágico y sin riesgo hemorrágico alto, igual se le puede considerar adicionarle un segundo fármaco antitrombótico, igual como una prevención secundaria. Dentro de esos fármacos antitrombóticos, en pacientes que tengan este riesgo alto, moderado, de evento isquémico y sin riesgo hemorrágico alto, nos mencionan lo que es el clopidogrel, ¿no? En los cuales está indicado en pacientes que han tolerado muy bien la doble terapia de antiagregante plaquetaria, ¿no? Durante un año con un antecedente de infarto de miocardio, y la dosis se maneja en 75 miligramos día. Las precauciones que nos mencionan que se pueda tomar es en aquellos pacientes que son mayores de 75 años o que tengan un peso menor de 60 kilos. La dosis se manejaría entre 10 miligramos por día o 5 miligramos en día, ¿no? Con relación al rivaroxaban, nos mencionan igual que sea un paciente que tenga enfermedad coronaria multivaso o que tenga antecedente de infarto de miocardio mayor, la dosis, de acuerdo a también teniendo la precaución con respecto al aclaramiento de la creatinina, va a ir entre 2.5 cada 12 horas. Y en relación al ticagrelor, igual que al clopidogrel, la indicación es que si es un paciente que ya tiene como antecedente infarto de miocardio y que ha tenido una buena tolerancia a la doble terapia antiagregante, la dosis que se deba manejar es de 60 miligramos cada 12 horas. Bueno, lo otro que también hay que tenerlo muy en claro es que todo paciente que se le ha colocado un implante está recomendado brindarle lo que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Con relación a lo que es el clopidogrel, si es que a este se le va a adicionar, bueno, al ácido acetilsalicílico junto con el clopidogrel, si este paciente posee un riesgo hemorrágico bajo moderado, debe ser como máximo hasta los 6 meses. En caso el paciente tenga un alto riesgo de hemorragia, solamente hasta los 3 meses, y si es que es muy alto el riesgo de hemorragia, hasta un mes nada más, ¿no? Igual, si es que el paciente antes del procedimiento y posterior al implante, está recomendado darle lo que es el ácido acetilsalicílico más el clopidogrel. Bueno, en pacientes que tengan fibrilación auricular, nos mencionan que se debe instaurar como tal para estos pacientes la anticoagulación oral con NACOS, a diferencia de los antagonistas de la vitamina K, ¿no? Es preferible usar los NACOS en lugar de los antagonistas de la vitamina K. Bueno, acá he puesto un ejemplo con relación a estos pacientes que tienen fibrilación auricular. Con relación a Chasbach, ¿no? Es lo que nos mencionan en la guía, en cual los varones nos mencionan un puntaje mayor o igual a 2 puntos y en caso de las mujeres mayor o igual a 3, ¿no? Bueno, si tenemos quizás un paciente de años, casi hipertenso, diabético, ya ahí tenemos 4 puntos, ¿no? Entonces sí se está recomendado brindarle lo que es el tratamiento, ¿no? Con ACOS. Y también nos mencionan con relación en considerar brindarles ACOS a aquellos pacientes que sean fibriladores y que tengan, en caso de los varones, mayor o igual a 1 punto y en caso de las mujeres mayor o igual a 2 puntos. Acá, por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga 65 años o 66 años y quizás en algún control que tengamos podamos evidenciar en una ecocardiografía lo que es dilatación auricular o contraste espontáneo, ¿no? Entonces, encontramos este hallazgo y el paciente solamente tiene 1 punto, igual hay que considerarlo y brindarle el tratamiento, ¿no? Con ACOS. Después lo otro, con respecto a lo elegible para el tratamiento con los NACOS, ya sea apixaban, rivaroxaban, dabigatran, igual que sea preferible brindarle ante un antagonista de la vitamina K. Igual que esté concomitante con un tratamiento antiagregante plaquetario, ¿no? En caso nuestro paciente sea usuario,
hay que valorar riesgo-beneficio. Si es que nuestro paciente tiene un riesgo hemorrágico que va a prevalecer sobre el riesgo de trombosis de stent o un ictus isquémico, nos mencionan que se puede disminuir la dosis del dabigatran de 150 miligramos cada 12 a 110 miligramos cada 12, ¿no? Y continuar con el tratamiento antiagregante, ya sea con 1 o 2 fármacos. Y en caso el paciente sea usuario de Rivaroxaban, igual, ¿no? El riesgo-beneficio y considerar igual disminuir la dosis del Rivaroxaban de 20 miligramos cada 24 horas a la dosis de 15 miligramos. Y de todas formas continuar con el tratamiento antiagregante plaquetario, ¿no? Que sea con 1 o 2 fármacos. Con relación a los usos de inhibidores de la bomba de protones, también nos mencionan que está recomendado indicarles al paciente por el alto riesgo de hemorragia gastrointestinal, ya sea porque esté con monoterapia de ácido acetilsalicílico o un ACOS o una doble terapia antiagregante plaquetaria. Con respecto a la prevención con los fármacos hipolipemiantes, hay que tener muy en claro que todo paciente que tenga síndrome coronario crónico hay que brindarle las estatinas, ¿no? A todos. Después también nos mencionan de que aquellos pacientes que les hemos brindado hasta una dosis máxima de estas estatinas y a pesar de eso no alcanza el objetivo terapéutico de acuerdo al riesgo que él pueda poseer, no sea muy alto riesgo o alto, moderado o bajo riesgo, se le puede añadir lo que es la ezetimiba, ¿no? Después, si es que a este paciente ya le hemos brindado la ezetimiba, las dosis máximas de las estatinas y tiene un riesgo muy alto y no ha alcanzado nuestro objetivo de tratamiento, hay que combinarlo junto con un inhibidor de la PCSK9, ¿no? Nos mencionan del evolocumab y alirocumab, los cuales pues son efectivos también para la reducción estable del LDL y también han demostrado la disminución de los eventos cardiovasculares, principalmente isquémicos, pero no tienen impacto en la mortalidad. Con respecto a los inhibidores, a los YECAS o a las ARA2, que está también recomendado en pacientes que tengan hipertensión o diabetes e insuficiencia cardíaca y que también debemos considerarlos en caso sean pacientes con síndrome coronario crónico y tengan muy alto riesgo de evento cardiovascular, ¿no? Se menciona de igual forma los estudios HOPE, en lo cual usaron el ramipril y se vio una disminución de la mortalidad significativa a 5 años y un ensayo Europa donde usaron el pirindopril a 4 años, ¿no? Bueno, eso es, doctor. Muy bien, solo recordarles que ya lo veremos en el capítulo de dislipidemia. Bien lo has dicho, que el objetivo depende del riesgo, pero estamos hablando de síndrome coronario crónico y dislipidemia es considerado de muy alto riesgo. Y anticipadamente lo que se busca es el LDL debajo de 55, Sí. porque ya es muy alto riesgo. No hay dislipidemia con síndrome coronario crónico que sea de alto riesgo y menos moderado riesgo. Todos son de muy alto riesgo porque ya hay daño vascular. A ver, es mi último intento para ver si puedo plantearles lo del Kahoot, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya. Muy bien, entonces entren ya a kahoot.it. A los que no lo han hecho la vez pasada, ese es el enlace, kahoot.it, no el .com. Y ustedes deben estar viendo la pantalla ahora que se va a generar el enlace, ¿sí? Ahí aparece el enlace. Es un número de 5 o 6 dígitos. Ahí está. Lo voy a copiar también en el grupo. Ya lo mandé al grupo también por si acaso, ¿sí? Muy bien.
Somos 31. A ver si pueden entrar todos. A ver, 15 segundos más. Muy bien, creo que nadie más. Vamos a empezar. A ver, un paciente que tiene angina y que tiene lesiones severas en descendente anterior y circunfleja, diabético y que tiene baja función. ¿Cuál es la opción de tratamiento? Muy bien, la mayoría estuvo de acuerdo. Muy bien, Álvaro, Hugo y Nelson. Vamos una más a ver. Ahí está el segundo enlace, ¿ya? A ver, unos segundos más. Llegamos a 25, a ver, de 31. Listo. Muy bien, empezamos. A ver, la justificación de intervencionismo coronario en síndrome coronario crónico en terapia óptima. ¿Cuál es la justificación? Ya es una casi reiteración de la pregunta anterior. Un poco de división acá, recuerden, no pueden justificar intervenir en síndrome coronario crónico porque el Courage dice que reduce muerte, porque eso es falso. Lo mismo pueden decir, bueno, el FEIM nadie respondió muy bien, y no es que no se aconseje intervenir, 6 respondieron esta, la verde, no es que no se aconseje intervenir, al contrario, se aconseja intervenir
según lo que dice la isquemia, que es la respuesta correcta, pero para reducción de angina, no de muerte, no de revascularización y menos de infarto, ¿sí? A ver. Muy bien, José. Listo, dejo de compartir y me parece que sigue Sergio. Sí, doctor. Dale. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, continuando lo que es la exposición, a mí me ha tocado justamente hablar, continuando lo que es la parte de tratamiento, los principales fármacos antiisquémicos que nos recomienda justamente la guía europea. Como bien comentaron todos mis compañeros en cuanto a los estudios, en cuanto al tratamiento, uno de los principales pilares para justamente ese tratamiento médico óptimo es la terapia antiisquémica, ¿no? Cuyo principal objetivo vamos a ver que está enfocado principalmente en la reducción de la incidencia de los episodios de angina, ¿no? Y con ello mejora tanto calidad de vida y pronóstico del paciente, ¿no? La estrategia justamente del tratamiento médico óptimo es el alivio sintomático que ya mencioné, buscando la máxima adherencia del paciente, buscando que sean los medicamentos necesarios de acuerdo al escenario donde estemos, que ya lo voy a especificar, y con los efectos adversos mínimos, ¿no? Y con el objetivo también de prevenir eventos cardiovasculares sumando los demás medicamentos que ya mencionó mi compañera. Entonces, entre los medicamentos antiisquémicos, la guía menciona en primer lugar a los nitratos, ¿no? Nitratos que, de acuerdo a su utilidad, pueden ser de acción corta o acción prolongada, ¿no? En cuanto a lo de acción corta, menciona justamente el uso de la nitroglicerina, ya sea sublingual, en aerosol, que se utiliza principalmente en pacientes ya diagnosticados, ¿no?, de síndromes coronarios crónicos ante un evento de angina, ¿no?, de angina aguda, en la cual se debe utilizar hasta máximo 15 minutos y si es que el dolor no cede, ya tiene que ir a un centro médico a descartar que no sea ya un evento agudo. También la guía menciona el dinitrato de isosorbide, pero su eficacia o su tiempo de acción es mucho más lenta, debido a que tenemos que esperar o se tiene que esperar lo que es el metabolismo hepático a que pase a mononitrato de isosorbide y ahí recién hace su acción. En cuanto a lo que es el tratamiento ya crónico, menciona justamente a la acción prolongada de estos mismos medicamentos, ¿no?, en el cual ya se ha visto que es una terapia de segunda línea, principalmente cuando la de primera línea que vamos a mencionar está contraindicada, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, cuando tenemos un paciente en seguimiento, un paciente crónico, que los nitratos al final producen tolerancia. Quiere decir que a mayor cronicidad, mayor tiempo que estén usando estos medicamentos los pacientes, van a requerir mayor cantidad de dosis para controlar o para realmente disminuir la incidencia de los eventos anginosos. Y siempre tener en cuenta los efectos adversos principales que tienen los nitratos, como una hipotensión, la misma cefalea y el rubor cutáneo, justamente explicado por la vasodilatación que genera. Y ahora entramos a los principales fármacos que menciona la guía para tratamiento antiisquémico. En primer lugar, los bloqueadores beta. Como bien vemos, o hemos visto en distintas patologías, los bloqueadores beta son utilizados principalmente por su efecto cronotrópico negativo, ¿no?, en el cual tenemos que nosotros ajustar la dosis de acuerdo a la tolerancia del paciente, buscando una frecuencia cardíaca entre 55 o 60 latidos por minuto en reposo.
Se ha visto que los bloqueadores, como vamos a ver más adelante, pueden estar asociados a otros medicamentos, ¿no? Ya sea los bloqueadores de canal de calcio dihidropiridínicos, los no dihidropiridínicos o los nitratos en ciertas circunstancias, ¿no? Con los dihidropiridínicos en sí se ha visto que no hay mucha o no hay mala interacción, ¿no? El riesgo es bajo para consecuencias que vamos a ver más adelante, pero con los no dihidropiridínicos tenemos que tener en cuenta, por su principal acción cronotropa negativa junto a los beta bloqueadores, hay un riesgo de bradicardia excesiva, bradicardias extremas o inclusive hasta bloqueos. Y con los nitratos puede haber un efecto paradojal en el cual puede haber una taquicardia refleja, lo cual podría finalmente estimular un evento anginoso. Siempre tener en cuenta con los beta bloqueadores los principales efectos adversos, como pueden ser la misma fatiga, la misma bradicardia, aparición o progresión de bloqueos. Obviamente hay que tener siempre en cuenta lo que son los antecedentes personales de los pacientes, porque puede condicionar a broncoespasmo, a vasoconstricción periférica o impotencia, ¿no? Y justamente con cada uno de estos fármacos, la guía ha recopilado o menciona distintos estudios, ¿no? En el que se ha visto o se ha intentado demostrar la utilidad de cada uno de ellos por separado para principalmente la reducción de la mortalidad, ¿no? Uno de los principales estudios que menciona es el REACH, en el cual la población o los términos de inclusión fueron pacientes con infarto previo o solamente enfermedad coronaria sin un infarto, pero no se asoció ningún tipo a la reducción de la mortalidad, ¿no? Entrando a los siguientes grupos, que son los bloqueadores de calcio, de canales de calcio, recordemos que tenemos dos grupos, ¿no? Los no dihidropiridínicos y los hidropiridínicos. La principal característica de estos no dihidropiridínicos es su doble efecto, ¿no? Si bien es cierto, los bloqueadores de canales de calcio se utilizan más para buscar el efecto inotropo negativo, para bajar la contractibilidad, estos medicamentos, esta familia, cuenta también lo que es un efecto cronotropo negativo importante, por lo cual justamente, como mencioné, hay que tener cuidado en lo que es la combinación con los beta bloqueadores, ¿no? Ya mencionando cada uno de los medicamentos, se ha visto que el verapamilo en sí, por sí solo, sí cuenta con un buen perfil de seguridad, no generando bradicardias ni bloqueos importantes, y un estudio que lo compara inclusive con el metoprolol, ¿no? Que donde refiere que hay una acción similar. En cuanto al diltiazem, se ha visto que tiene una mejor ventaja respecto al verapamil en lo que es la angina de esfuerzo, pero no con una asociación significativa, y no es que haya muchos estudios que lo comparen. Y también han visto que hay una mejor tolerancia si es que en algún momento se requiere la combinación con los beta bloqueadores en una población especial, como vamos a ver. En cuanto a los dihidropiridínicos, principalmente mencionan al nifedipino y el amlodipino, ¿no? El nifedipino, por un estudio llamado el Action, fue probado que tiene un buen perfil de seguridad junto a los beta bloqueadores, porque condiciona justamente un efecto doble sin potenciar al otro, ¿no? Y así justamente disminuir los eventos de episodios de angina, ¿no? Las principales contraindicaciones justamente de estos calcio antagonistas es episodios de estenosis aórtica severa o miocardiopatías hipertróficas obstructivas, ¿no? O ya eventos de cardiopatías isquémicas, ¿no? Insuficiencias cardíacas. También menciona bastante amlodipino y lo compara con el nifedipino porque tiene una mejor adherencia. Como sabemos, en amlodipino se prefiere dar o se da una vez al día, ¿no? A diferencia del nifedipino, que tiene que ser 2 a 3 veces al día, de acuerdo a lo que es el ajuste o la dosificación que estemos dando, ¿no? Y o sea, la guía menciona de unos estudios que han visto que
A diferencia de distintos otros estudios, junto a los betabloqueadores, sí asoció a la reducción de la necesidad de una revascularización coronaria y principalmente la hospitalización de los pacientes, que es lo que también, aparte de la mortalidad, se busca en ese tipo de terapias. Otro medicamento que tenemos que conocer es justamente la ibabradina, que farmacológicamente es un antagonista selectivo de los canales 1F del nodo sinusal, justamente disminuyendo la conducción del nodo sinusal, generando un efecto conotropo negativo de igual manera, ¿no? Menciona la guía que hay distintos estudios en el cual evidencian que tiene una adecuada seguridad para ser considerado un fármaco de segunda línea, pero al igual que los distintos de los anteriores medicamentos, hay dos estudios que menciona, que es el Beautiful y el Signify, que ven que no reduce la morbimortalidad de los pacientes, ¿no? Con el uso de la ibabradina, principalmente solo para lo que es la reducción sintomatológica o la incidencia de esta. Y por último, menciona los agentes metabólicos que son derivados de la piperacina, ¿no? Que, para recordar, la piperacina es un compuesto que justamente actúa a nivel de membrana, ¿no? De membrana, y en el caso de la parte del cardiomiocito, actúa justamente actuando en el que es el potencial de acción. Con la ranolacina, ¿no? Es un inhibidor selectivo en sí de la corriente tardía de sodio, ¿no? Entonces, actuando directamente sobre el potencial de acción, y tenemos que tener en cuidado, si es que se requiere utilizar este fármaco, medir lo que es un QT corregido, ¿no? De manera basal, y junto con la utilización del medicamento, ver que no haya una prolongación del mismo, ¿no? Se ha visto, en la guía menciona, que ha habido una reducción de la incidencia de angina, ¿no? Y también una reducción del uso de los fármacos de acción corta, ¿no? Que son los nitratos, en otras palabras, reduciendo también el riesgo de la mortalidad, ¿no? Perdón, de la hospitalización. Entonces lo han considerado seguro para lo que es un fármaco de segunda línea en caso de angina refractaria. Y en caso de la trimetazidina, ¿no? También es un derivado de las sales de piperacina, ¿no? Y sí, también se ha visto asociado que en conjunto, más que solo, sino en conjunto con otros antianginosos que hemos mencionado anteriormente, sí evidencia una menor incidencia de ataques de angina. Y por justamente este efecto en lo que es membrana, está contraindicado en pacientes que tienen algún tipo de trastorno motor o que tengan enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque pueden exacerbar los síntomas o acelerar la progresión de la enfermedad. Y en este cuadro donde más tenemos que tener mayor énfasis, porque estamos hablando de los distintos escenarios hemodinámicos que podemos tener ante un paciente con un síndrome coronario crónico. Como podemos ver en la primera fila, siempre lo que se va a preferir es una monoterapia de inicio, ¿no? Eso sí, ya la guía lo menciona, ¿no? Dependiendo de qué escenario estemos. Si estamos con un paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada, más de 70, más de 80, entonces tenemos un amplio, por así decirlo, espectro para poder titular los medicamentos. Se puede iniciar o se prefiere iniciar con los betabloqueadores, pero no contraindica, si es que no se tiene a la disposición, usar los antagonistas de los canales de calcio, ¿no? Principalmente en los no dihidropiridínicos, porque justamente acá en pacientes con frecuencia cardíaca alta se busca el efecto cronotropo negativo, a diferencia de pacientes con frecuencias cardíacas bajas, menos de 60 o menos de 50, en el cual ya buscar un efecto cronotropo negativo no sería lo más adecuado, porque aumentaríamos lo que son las complicaciones, y se preferiría lo que son los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos, ¿no? Como el amlodipino o el nifedipino que mencionamos anteriormente.
Si estamos en un contexto de una disfunción o ya del escenario, ¿no? De un paciente que ya tiene una complicación, como ya puede ser una insuficiencia cardíaca o una disfunción del ventrículo izquierdo, no nos conviene el uso de los bloqueadores de canales de calcio por justamente tener un efecto inotropo negativo y no nos conviene justamente bajar la contractibilidad cardíaca. Tenemos que ya usar solamente que son beta bloqueadores de inicio, ¿no? Y en pacientes con presiones bajas por distintas patologías, ya la titulación tiene que ser mucho más exhaustiva y tiene que ser ya con una vigilancia de cada 24 horas para evitar justamente compromiso hemodinámico, ¿no? Ya sea con dosis bajas de betabloqueadores o casi antagonistas no dihidropiridínicos. Y bueno, la guía menciona, de acuerdo a lo que si es que no se tiene un adecuado control o una adecuada reducción de la incidencia de eventos anginosos, en la guía lo menciona que tiene que ser medido en la semana, de cuántos eventos anginosos ha tenido en la semana, se tiene que ir pasando a un paso 2, un paso 3, ¿no? En frecuencias cardíacas altas, ya se ha visto que si es que a pesar de estar con el beta bloqueador, todavía mantenemos frecuencias altas, perdón, sí podemos asociar los dos medicamentos que en un comienzo tal vez mencioné que no era lo más recomendable, ¿no? Pero si es que evidenciamos que el paciente pueda tener una tolerancia o tenemos un amplio margen, podemos asociarlos obviamente con la vigilancia adecuada de la respuesta del paciente. Y si a pesar de eso no disminuyen los eventos, se puede inclusive agregar la ivabradina. Con frecuencias cardíacas bajas, se prefiere reemplazar el calcio antagonista con ya un nitrato de acción prolongada, y si es que reemplazándolo no funciona, se puede asociar a ambos. En pacientes con difusión de ventrículo izquierdo, ¿no? Al beta bloqueador, si es que no disminuyen lo que son los eventos, se le puede añadir un nitrato de acción prolongada o la ivabradina. Y si a pesar de eso no hay una adecuada respuesta, se puede añadir lo que es otro fármaco de segunda línea, en el cual ya estaríamos entrando con la ranolazina o la trimetazidina, ¿no? Y igualmente con los de PA con presiones arteriales bajas, se puede añadir a lo que ya tenía dosis bajas de nitratos, porque recordemos que justamente los nitratos disminuyen la presión, y por último, añadir lo que es la ivabradina, ¿no? Lo importante es saber que, si bien es cierto, aquí hay distintos esquemas para los distintos escenarios y las distintas combinaciones, los estudios, a pesar de todas las combinaciones, comparación entre medicamentos y placebos, no han demostrado que ninguno de estas combinaciones o fármacos individuales vaya a hacer un efecto en la disminución de la mortalidad. Más que todo es en un tratamiento sintomático del paciente. Y si en cualquiera de estos escenarios, como bien justamente aprovechando la pregunta anterior que tuvimos en el Kahoot, si es que en ninguno de estos escenarios el paciente controla o los eventos anginosos siguen persistentes, ya entraríamos o se recomendaría lo que es la revascularización. Esa sería mi parte. Bien, Sergio, muy bien. ¿Alguien falta? Sí. ¿Está? Ronald, creo que está en tu grupo, ¿no? Sí, Ronald. Sí, aquí estoy. Okay. Ok, entonces. Ya, bueno, ya la última parte. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ok, ya, la última parte a tratar es el tratamiento antitrombótico de mantenimiento en un paciente con síndrome coronario crónico. Para poder entallar esta parte, voy a hablar sobre este estudio, es el HOST-EXAM. Es un ensayo prospectivo, randomizado, abierto, multicéntrico, hecho en 37 centros de Corea, que evalúa el clopidogrel versus la aspirina como mantenimiento crónico en pacientes por revascularización con un stent liberador de fármaco. En resumen, la guía que recomienda
dice que pacientes por revascularización es recomendable dar antiagregación en monoterapia de manera indefinida después de 6 a 12 meses con doble antiagregación, ¿no? Y la guía recomienda como indicación 1A a la aspirina y da como opción al clopidogrel. Sin embargo, hay estudios pequeños inicialmente antes del host exam como el ASCEND o como el CAPRI, donde ya había cierta demostración que el clopidogrel podía tener cierto beneficio, sobre todo para poder prevenir enfermedades cardiovasculares de forma secundaria. Pero el estudio a gran escala fue ¿no? El host exam. El objetivo del estudio fue comparar la eficacia y la seguridad entre la aspirina versus el clopidogrel como monoterapia de mantenimiento crónico en pacientes post revascularización con este nivelador de fármaco, ¿no? La hipótesis que se planteó inicialmente fue que el clopidogrel sí demostró beneficio, ser superior sobre la aspirina. Como endpoints planteados, tanto endpoint primario como secundario, en el endpoint primario, que fue a los 24 meses, porque es un estudio que se realizó a 24 meses de seguimiento, lo que se destacó fue la mortalidad por todas las causas, la cual incluía infarto cardíaco no mortal, accidente cerebrovascular, readmisiones por síndrome coronel agudo y complicaciones de sangrado mayor, las cuales fueron establecidas por una escala, la escala BARC. Decían que mayor o igual de 3 era un sangrado mayor, ¿no? Y los endpoints secundarios hablaban del compuesto trombótico y algún tipo de sangrado menor. Dentro de lo que viene a ser el compuesto trombótico entraba lo que es la muerte cardíaca, infarto de miocardio no fatal, ACV isquémico, readmisiones por síndrome coronel agudo y riesgo de trombosis del stent. El diseño del estudio, ya lo describí. Ingresaron más de 5.000 pacientes de 37 centros de Corea, ¿no? Los cuales, como criterios de inclusión, ¿cuáles fueron? Tienen que ser mayor o igual de 20 años, tienen que haber mantenido al menos doble antiagregación entre 6 a 18 meses posterior a la revascularización, con este nivelador de fármaco, usualmente de segunda generación, fueron los que emplearon en este estudio. Posterior a este tiempo se dio la randomización para dividir en los dos brazos del estudio, ¿no? Con aspirina y con clopidogrel, haciendo un seguimiento de 24 meses, en los cuales se estableció el outcome primario que ya lo describí. Otro criterio de inclusión fue que no debía haber ningún tipo de alteración o evento clínico desarrollado posterior a la revascularización percutánea y obviamente el consentimiento informado. Criterios de exclusión, algún tipo de hipersensibilidad o contraindicación para el clopidogrel, algún tipo de sangrado activo, pacientes que de repente estén gestando o en su defecto hasta que la prueba de embarazo salga negativa, algún tipo de coagulopatía o discrecia sanguínea y algún tipo de comorbilidad que predisponieron al paciente a una expectativa de vida menor a un año, ¿no? Esos fueron los factores de exclusión del estudio. No se consideraron factores de exclusión los factores de riesgo o la complejidad del procedimiento, ¿no? De la angioplastia. Siguiente, ahí, ya, muy bien. En ese cuadro lo que vemos es cómo fue la selección, ¿no? 5.000 pacientes, de los cuales 92 fueron excluidos por los criterios de exclusión que ya expliqué. Al final quedaron 5.400, de los cuales fueron distribuidos de manera aleatorizada, empleando un software que habían creado en el Instituto de Corea. Y como pueden ver, fue una distribución equitativa, ¿no? Para ambos brazos. Siguiente. Okay. En este cuadro es el baseline profile, donde vamos a hablar sobre las características básicas de ambos grupos. Los grupos están equitativamente repartidos. No hay diferencias en cuanto a la parte de la demografía, comorbilidades, indicaciones. O sea, es un grupo bien distribuido desde diferentes puntos de vista, tanto para clopidogrel como para aspirina. Siguiente. Okay. En este siguiente cuadro, de igual forma, ¿no? Como pueden ver, no hubo gran diferencia. Podemos aquí destacar tal vez
que no hubo mayor significancia entre uno y otro en esas partes. No, sí, no sé qué decir ahí, en realidad. Ya, aquí sí. Ya, este primer cuadro es un gráfico de Kaplan-Meier, un gráfico de supervivencia, donde vamos a comparar el outcome primario, la causa de muerte por todas las causas, y los 24 meses de seguimiento. Como podemos ver, se va a dar una brecha entre el grupo de aspirina y clopidogrel, más o menos según lo que se lee en el reporte, entre el 7º y 8º mes de terapéutica ya comienza a haber una brecha entre ambos grupos, pero la cual se acentúa a partir del 9º mes en adelante, ¿no? Con lo cual podemos ver que el grupo de clopidogrel ha presentado ha tenido un menor porcentaje en cuanto a la causa de muerte por todas las causas en comparación a la aspirina, con una razón de riesgo de 0.73 y estadísticamente significativo con un P de 0.003. ¿no? Y como pueden ver, es un gráfico continuo, o sea, no en ningún momento hay un tipo de MZ, no, sino es un gráfico continuo, lo que traduce que el beneficio de clopidogrel se mantiene en el tiempo. ¿no? Y bueno, el riesgo de diferencia entre uno y otro es de menos 2% en este gráfico. ¿no? Siguiente. En el siguiente gráfico también son los gráficos de Kaplan-Meier que evalúan los outcomes secundarios. El primero es el compuesto trombótico y el segundo el riesgo de algún tipo de riesgo de sangrado. En ambos podemos ver que también las brechas se abren a partir del 9º mes en adelante y que el beneficio del clopidogrel es continuo en ambos casos, no teniendo un menor efecto trombótico el clopidogrel en relación a la aspirina, estadísticamente significativo, con un P de 0.003, y en el caso de algún tipo de riesgo de sangrado de igual manera, ¿no? Hay menor riesgo de sangrado con clopidogrel en relación a la aspirina, ¿no? Con una razón de riesgo de 0.68 y un P valor de 0.003 también. Siguiente. En este cuadro ya hablamos de la comparación de los componentes dentro de los resultados, ¿no? Hacia los 2 años. Lo que está demarcado con azul son los componentes que fueron estadísticamente significativos, donde hubo diferencia entre un grupo y otro. Los demás no hubo diferencia. Como pueden ver, en el caso de clopidogrel con aspirina, en el apartado de muerte por todas las causas, se dan cuenta que no hay diferencia entre las muertes cardíacas versus las no cardíacas en ambos grupos. Sin embargo, en el general sí hubo diferencia a favor del clopidogrel. Eso se explica más adelante en el cuadro siguiente porque porque la gran mayoría de muertes en el grupo de clopidogrel fueron muertes no cardíacas, las cuales fueron pues incrementados por los pacientes con neoplasias que fueron repartidos hacia este grupo, ¿no? Aquí hay que destacar, por ejemplo, también el punto de lo que es el stroke o el riesgo de SB hemorrágico, que fue mucho menor en el grupo de clopidogrel. De igual manera, el riesgo de sangrado mayor o las readmisiones por síndromes coronados agudos fue menor en el grupo de clopidogrel a diferencia de la aspirina, y los sangrados menores, ¿no? Los sangrados menores también fueron menor en el grupo de clopidogrel, lo que quiere decir que tiene un mejor perfil de seguridad en cuanto a la parte gastrointestinal, ¿no? Siguiente. Y aquí, este cuadro es el que les explicaba, ¿no? No hay diferencia entre las causas de muertes después en el análisis por sus grupos entre clopidogrel y aspirina, por lo mismo que los pacientes con clopidogrel, la gran mayoría fueron muertes no cardíacas, y esto debido a las neoplasias, ¿no? Que fueron los que más incorporaron el grupo de clopidogrel. Siguiente. Este cuadro nos habla de los análisis por subgrupos, pero en ninguno de estos, ya sea factores de riesgo, ya sea criterios de trombóticos, por ejemplo, el tipo de lesiones que habían, cuántos vasos fueron comprometidos, el tipo de stent utilizado, longitud del stent empleado, así como también la complejidad del procedimiento, no hubo diferencia significativa entre un grupo y otro. Siguiente. Siguiente. Ya. Las limitaciones, bueno, hubieron 4 tipos de limitaciones. En este estudio hubieron 4 limitaciones, ¿no? Primero, que fue un estudio abierto, el cual pues podría traer complicaciones al momento de reportar los hallazgos. Sin embargo, se hizo un monitoreo continuo en más o menos el 80% de los casos. Incluso se hizo hasta doble check de los datos para que no haya ningún tipo de sesgo, ¿no?
El otro tipo de limitación fue que no se dosó si es que había algún tipo de alteración en la enzima CYP1219, que es la que metaboliza al clopidogrel, ¿no? Y bueno, esto de aquí no se presentó, puesto que la gran mayoría de la población que incorporó este estudio fueron del sudeste asiático, y ellos pues de por sí tienen un bajo riesgo trombótico, ¿no? Pero hubiera sido interesante que se dosara este fenotipo para ver si había algún tipo de modificación en el resultado final. Otra limitación fue también el tiempo, ¿no? Se dice que tal vez 24 meses de seguimiento fue un tiempo corto para poder establecer una decisión, ¿no? Por ello es que se realiza el post-exam extended a 10 años también, más adelante. Y lo otro fue pues que enrolaron a pacientes libres de algún tipo de complicación tras haber empleado más o menos entre 6 a 12 meses con doble antiagregación por revascularización, con lo cual no se puede extrapolar este resultado si es que emplearon quizá menos tiempo de doble antiagregación, ya sea un mes o 3 meses, ¿no? Por el tiempo que ellos habían establecido. Siguiente. Y bueno, esta última diapositiva es para poder establecer las conclusiones. Se concluyó que pues la monoterapia con clopidogrel como mantenimiento crónico en pacientes post-revascularizados con doble antiagregación previa redujo la muerte por todas las causas, redujo el outcome primario y redujo también el outcome secundario en comparación a la aspirina. Eso sería la conclusión de este estudio. Muy bien, voy a presentar una especie de resumen de lo que ustedes han presentado. Me gustaría fijar algunos conceptos. Ustedes ya han visto que ya no se llaman ginestables de acuerdo a los europeos. Me parece que es una buena justificación la que mencionó José. El término de síndromes coronarios crónicos, incluso aún así, le da mucho protagonismo a la enfermedad coronaria cuando a veces ustedes ven que hay isquemia y enfermedad coronaria aparentemente preservada, y estamos hablando de la enfermedad microvascular, que fue uno de los escenarios que también mencionó José. Entonces quizás el término pueda llamarse síndromes isquémicos crónicos, en realidad dándole más importancia a la fisiología de la coronaria que a la anatomía. Recordemos que existen dos objetivos cuando ustedes tratan los síndromes coronarios crónicos. Uno es prevenir la muerte, el infarto, prolongar la vida, y el otro es la calidad de vida en cuanto a los síntomas, ¿ya? La evolución del tratamiento, ustedes ven allí, uno puede ser por pronóstico y por síntomas, es lo que habíamos visto. En el primero se sigue un enfoque anatómico. El enfoque anatómico se basa en el tratamiento de una lesión proximal del tronco de muchos vasos, basados principalmente en este resumen que hizo Yusuf hace ya casi 30 años, en donde ustedes pueden ver que la revascularización quirúrgica, a medida que avanza en el número de vasos, o a medida que el vaso es más proximal, o a medida que la función es más baja, se hace beneficiosa en cuanto a mortalidad. ¿Ya? Y eso es lo que justifica, en realidad, y no ha podido ser rebatido hasta ahora, el tratamiento quirúrgico y el beneficio en estos pacientes. El segundo enfoque es el enfoque fisiológico, y me gustaría que aquí tuvieran esta visión de lo que significó el enfoque fisiológico y de dónde surgió. Fíjense cómo el enfoque aparentemente basado en la isquemia surgió de un registro que fue en un solo centro en esta época. Si bien es cierto, fueron 10.000 pacientes, el seguimiento fue apenas a 2 años, no se incluyeron a pacientes previamente tratados ni a pacientes con infarto. Y ahí es donde se observó que a medida que teníamos más miocardio isquémico medido por medicina nuclear, pues había más beneficio de la revascularización, como ustedes pueden ver. A medida que el porcentaje de isquemia aumenta, más de 11 o más de 20% en realidad, se hace significativa la diferencia a favor de la revascularización. Sin embargo, recordemos que estamos en etapa previa a la terapia médica óptima. Estamos hablando de la década de los 90, donde no teníamos los fármacos que tenemos ahora. Este mismo autor que se hizo famoso y todos lo mencionan, Hachamovic, porque fue a través del cual se justificó que revascularizáramos en función de la isquemia, hizo un seguimiento más allá de los 8 años, en donde pudo verse ahora ya incluyendo pacientes revascularizados y pacientes con infarto de miocardio. Miren cómo aquellos pacientes con infarto de miocardio
Así ustedes encuentren 15, 20, 25% de isquemia, no hay beneficio de la revascularización. El mismo Hachamóvil lo encontró. Pero si nosotros encontramos aquellos pacientes en los cuales el defecto fijo, es decir, el efecto infarto, sea menos del 10%, entonces en ellos sí voy a poder encontrar que el RR baja, es decir, a favor de la revascularización, cuando la isquemia es significativa, más del 20%. Pero evidentemente estamos hablando de registros, no son estudios aleatorizados. Sin embargo, era lo que se tenía para finales del siglo pasado y fue lo que, al menos cuando yo terminaba la residencia, nos inculcaron que era la manera en la que se debía tratar lo que en ese momento se llamaba angina estable. Ver isquemia, y si la isquemia era significativa, se revascularizaba, pero basado en este tipo de estudios. La evidencia en realidad ya está con lo que se ha mencionado, el Courage, ya no voy a repetir, pero sí es importante que sepan que el Courage tuvo un 33% de crossover, significa que 1 de cada 3 pacientes de la terapia médica pasó a la fase de revascularización. Y por eso esto tiene sus limitaciones, porque en realidad si 1 de cada 3 pasó al otro brazo, entonces ¿cómo es que analizamos al final los resultados? Lo otro es que no se vieron representados los pacientes con angina severa. Y la isquemia era vista a través de la prueba de esfuerzo cuando sabemos que existen limitaciones en la prueba de esfuerzo, sobre todo cuando esta es negativa, es decir, se pierden los pacientes que quizás también necesitaban ser revascularizados. Igual el FAME2, miren la tasa de crossover, 41%, casi la mitad de los pacientes pasaban al otro brazo de intervencionismo y que los cuestionamientos, incluso después del seguimiento a 5 años, era que la isquemia pues no era ni por prueba de esfuerzo ni por perfusión, sino por FFR, la cual no es accesible, y si nosotros randomizamos después de conocer la angiografía coronaria, pues vamos a tener un sesgo de selección, porque si yo encuentro una angiografía y encuentro una DA proximal que está colgando, yo como investigador no voy a decir, este paciente lo incluyo al FAME para ver qué le toca, si le toca intervencionismo o le toca tratamiento médico, porque no me voy a arriesgar a que esa DA que está colgando vaya a tratamiento médico. Ese es el sesgo de selección, porque la randomización se hizo después de conocer la angiografía. Lo que sí se vio con los dos estudios, tanto el Courage a la izquierda como el FAME2 a la derecha, era que se reducía la angina y de eso no hay duda. Por eso es importante la valoración de la angina. Por eso es importante, y esto no es curso de semiología, pero deben ustedes aprender a interrogar realmente si el paciente tiene angina o no, y no preguntarle solamente si le duele el pecho o no, porque el paciente ya se autolimita para no tener dolor de pecho, y eso no significa que no haya angina, sino que no le estamos preguntando bien a ver si es que él demanda actividad física para producir el dolor de pecho. Y finalmente, el estudio de isquemia, que muestra el crossover más bajo, 23%, en donde también vimos que los pacientes con angina severa, es decir, angina diaria o semanal, eran una parte mínima. Y sobre todo era importante destacar la terapia óptima. Entonces, en realidad, sabiendo ya los resultados que fueron presentados del estudio isquemia, en donde no había beneficio de la revascularización, entonces, esta pregunta se cae de madura, en realidad. ¿Cómo vamos a saber si revascularizamos la isquemia o no? Porque aun cuando la isquemia es severa, no hay diferencia entre el brazo que va a revascularización o a tratamiento médico. O aun cuando la anatomía es severa, es decir, yo tengo lesiones en 3 vasos, tengo lesiones en DA proximal, aún así no hay diferencias en cuanto a la revascularización versus el tratamiento médico. Lo que sí es importante mencionar es la terapia médica óptima. Nos llenamos la boca de decir terapia médica óptima. ¿Y qué es terapia médica óptima? En realidad el estudio órbita fue el único que lo validó. El estudio órbita comparó intervencionismo más terapia médica óptima versus terapia médica óptima más un procedimiento de simulación, se le llama procedimiento sham. Es decir, el paciente entró a cateterismo, se le hizo la angiografía, pero no se le hizo la angioplastía, pero no se le dijo al paciente. Para el paciente le hicieron su tratamiento. Entonces, ese es el verdadero ciego, no aquel que va a intervencionismo y el conservador no va a nada, porque eso genera una falsa sensación de inseguridad. Pero si el paciente entra a sala y no le hacen nada y no le dicen si le colocaron o no el stent, el paciente puede creer que le han colocado el stent y ese efecto placebo realmente servir. Entonces se vio que dentro de las fases que ustedes ven aquí del estudio, hubo una primera fase que significaba optimización de la terapia médica. Y miren, estamos hablando de pacientes que si bien es cierto tuvo una limitación porque 3/4 partes de ellos solo tenían una lesión univaso, a todos se les midió la isquemia por FFR,
pero lo importante era ver cómo estos pacientes que tenían isquemia, la gran mayoría de ellos, miren en morado y en verde, significa que solo tenían 1 o 2 terapias antianginosa. O sea, pacientes con isquemia importante y con angina tenían solo 2 tratamientos antianginosos, mientras que solo el 10% tenía 3 terapias antianginosas y ninguno tenía 4 ni 5. Lo que hizo en esta fase el estudio órbita fue, antes de randomizarlos, era medicarlos. Y después de la semana 12 que terminó esta fase, antes de randomizarlos, se vio que la gran mayoría de los pacientes tenía 2, 3 o 4 fármacos y solo una minoría, menos del 10%, tenía solo un fármaco antianginoso. Entonces esa es la intención, de valorar en realidad y titular en función de la angina de pecho, si es que el paciente necesita 1, 2, 3 o hasta 4 terapia antianginosa. Y se vio que si nosotros optimizamos de esta manera la terapia antianginosa, el intervencionismo no incrementó el tiempo de ejercicio como era el objetivo final primario de este ensayo clínico. Entonces, en realidad, debemos por lo menos considerar que es susceptible de verificación este concepto tradicional que significa paciente con angina o paciente con enfermedades de coronarias severas, debería ir directamente a intervencionismo. El mensaje es, primero, terapia médica óptima, como lo hizo el estudio órbita. La anatomía compleja y la isquemia no hay duda que denotan mayor riesgo de mortalidad, pero aún así, en el estudio isquemia no se demostró que la revascularización mejore en los pacientes, y en los pacientes de alto riesgo no hay cuestionamiento de que debe indicarse la revascularización. Estos son los pacientes: tronco, baja función y angina residual. Muy bien, entonces, eso era lo último. No olviden la optimización de la terapia farmacológica. Entonces, basado en eso, vamos a terminar esta sesión y en el transcurso de los minutos voy a decir qué grupo es el que sigue para llamarlos o escribirles a cada uno de ellos y presentarles el esquema de trabajo de la siguiente sesión, que va a ser el día martes. ¿Ya? Eso sería todo. Buenas noches. Gracias, Doc. Hasta luego. Adiós. Gracias, Doc. Gracias.